Señor presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto escucharte, estar contigo, con tu equipo de trabajo y con la gran audiencia de la hora de la verdad. ¿Por qué no empezamos por hablar por lo que significa en términos económicos el petróleo para Colombia hoy, en términos de Producto Interno Bruto, de balanza comercial y de pagos, del déficit de cuenta corriente? Lo que el petróleo está significando hoy, en este momento para Colombia, en esos términos vitales para la supervivencia del país. Fernando, los recursos del petróleo para Colombia hoy día son los que garantizan la sostenibilidad fiscal del país. Eso significa que muy buena parte de los ingresos fiscales pues son del mismo. Estamos hablando de alrededor del 15-20% de esos ingresos. Por otro lado, como usted lo ha señalado en distintos programas, estamos hablando de alrededor del 40% o un poco más de nuestras exportaciones y de un Producto Interno Bruto que está en torno del 8%. Pero como usted lo sabe y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la sostenibilidad fiscal y también desde el punto de vista macroeconómico del país está íntimamente ligada con esta industria. Colombia no puede vivir sin petróleo, no es capaz, sencillamente no tendremos, además no tendremos lugar donde ir a pedir limosna. O resolvemos el problema del petróleo y hay que resolverlo ya, porque las existencias de petróleo comprobados no duran más arriba de 5 años o cosa por el estilo. Eso es nada. En términos de esta industria y en términos históricos, eso es nada. Y, doctor Lloreda, nuestra gran esperanza y verificable y comprobable es el fracking. Pero el fracking le causa horror a unos ambientalistas, todos comunistas, que nos tienen convencidos de que el fracking es terrible y que tenemos que escoger entre el petróleo o el agua para beber. Doctor Lloreda, ¿en qué están los estudios científicos sobre esto y la técnica del petróleo en un lugar como los Estados Unidos, que multiplicó no sé por cuántas veces su producción petrolera para llegar a convertirse en el principal productor del mundo entero? ¿En qué está eso y qué valor tienen esas objeciones que se le hacen al fracking, que nos tienen contra la pared y que no hemos sido capaces de desechar para empezar a hacer fracking en serio y en grande ya, porque mañana será muy tarde? Fernando, al país se le ha mentido respecto del fracking. Infortunadamente, quienes le han mentido han creado confusión, han desinformado y a muchísimos colombianos pues los han llevado como un estado de pánico cuando se les habla de esta técnica. Esta es una técnica que está inventada, es una técnica que hoy día se desarrolla en varios países, como usted lo señala, en los Estados Unidos, pero también en Canadá, pero también en Argentina con gran éxito, y en este momento hay países que ya tomaron la decisión de adelantar, de utilizar esta técnica, como es Inglaterra, porque saben que se van a quedar pronto sin gas del Mar del Norte. Igual ocurre en el caso de la China, igual ocurre en el caso de otros países. Hoy día el 30% del gas que se consume a nivel mundial es con fracking y un poco menos del 10% del petróleo. Para la vuelta de 5 o 10 años esto va a cambiar significativamente porque esta técnica cada día avanza más. Ahí la pregunta es, ¿y Colombia qué? ¿Vamos a dejar enterrados unos recursos hidrocarburíferos en un momento donde Colombia lo necesita? ¿Vamos a dejar enterrado el petróleo, a dejar enterrado el gas, cuando sabemos que hay unos yacimientos que Colombia podría desarrollar y que pues paradójicamente son es la misma eh, formación geológica que llega hasta el Golfo de Maracaibo? Entonces creemos que ahí hay unos recursos importantes, pero necesitamos, como usted lo dice, necesitamos desarrollar esos yacimientos ya. En 5, 10, 15 años ya va a ser muy tarde. En los Estados Unidos se han hecho los mayores desarrollos de fracking conocidos.
Y en los Estados Unidos se ha destruido el medio ambiente, ha tenido efectos nocivos para los recursos acuíferos. ¿Cuál es esa realidad ya práctica? Ya no para entrar en discusiones teóricas con personas que no conocen esta teoría, pero cada uno quiere ser un domine, quiere ser un dueño de la verdad revelada. En la práctica, en la realidad, ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Varias cosas, no solo en Estados Unidos, Fernando, sino en algunos de los países que yo le he mencionado. Lo primero, no es cierto que la técnica del fracking atente contra los acuíferos. Lo primero porque el acuífero está a una profundidad que está entre 100 y 300 metros, cuando la verdad es que el desarrollo de esta técnica es a más de 3.000 o 4.000 metros de profundidad, donde no hay acuíferos, donde si encontramos agua es agua salada. Lo primero. Lo segundo es que el volumen de agua que se utiliza es un volumen de agua que comparado con otras actividades económicas no es tanto como se le ha hecho creer al mundo entero. Y en el caso de Colombia contamos además con una gran ventaja, y es que la industria petrolera es una gran productora de agua. Cuando digo gran productora de agua, Fernando, es porque por cada barril de petróleo que hoy día sacamos 5 barriles de agua. Y lo que las empresas empezando por Ecopetrol están en este momento procurando es que el agua que se va a utilizar para hacer fracturamiento sea agua que hoy día la industria misma está produciendo. Lo tercero, inquietudes relacionadas con sismicidad. Al mundo entero se le hizo creer que el fracking produce sismos. Eso es falso. Lo que terminó comprobándose es que lo que en algunas regiones ha generado sismicidad inducida es la reinyección de agua, independiente de cuál sea la actividad económica, cuando son zonas donde hay fallas geológicas, porque ahí el agua termina eh, surtiendo como un efecto como de lubricante. Entonces, pues poco a poco se han ido desmitificando estas inquietudes, pero infortunadamente ante el común de la población, principalmente aquí en Colombia, pues se ha hecho creer que el fracking es un desastre. No lo es. Hay algo adicional, además, Fernando, es que toda esta campaña de desinformación que vimos en Colombia es parte de una lógica geopolítica. Está probado que el principal promotor de la desinformación sobre fracking es la Federación Rusa, y lo es porque ellos son hoy día los principales productores de gas, especialmente para Europa, y pues no les está gustando que llegue gas importado de Europa, gas importado al Asia, proveniente de los Estados Unidos, proveniente de Canadá, de fracking. Entonces están buscando la manera de ver cómo logran estigmatizar el fracking para que no les surja competencia. Entonces es un tema geopolítico donde ha habido una profunda desinformación. Aquí en Colombia, infortunadamente, hay una serie de movimientos que han logrado que su mensaje cale, pero yo creo que poco a poco el país va entendiendo las razones técnicas y además la importancia para hacerlo de manera responsable, que es como hay que hacerlo. Lo que tenemos por ahora son decisiones de jueces que están tomando medidas precautelativas y diciendo que necesitan más información y que les prueben que el fracking no es dañino. El hecho negativo, otra vez, volvemos al tema del glifosato. Pruebe que el glifosato no es dañino para la salud. Pruebe que el fracking no es dañino para los sistemas acuíferos. Entonces son proposiciones negativas que son prácticamente imposibles en la práctica. Nadie puede probar que el fracking sea dañino como se está practicando hoy con los sistemas tecnológicos que hay hoy disponibles. Y Colombia los necesita para sobrevivir. Doctor Lloreda, ¿por qué no planteamos el debate también en esa dimensión? ¿Qué es Colombia sin petróleo? Hoy Colombia no es nada sin petróleo, no puede sobrevivir sin petróleo. Dentro de 5 años, cuando se acaben las reservas, pues no será nada, estaremos pidiendo limosna. Ese debate, ¿por qué no se plantea así, doctor Lloreda? El debate económico, el debate práctico, el debate fiscal, la realidad del país. Y Colombia no tiene posibilidad de otros descubrimientos, de la búsqueda de otros yacimientos, posibilidad práctica inmediata. El fracking está a la vista, ¿o no es así? Así es, Fernando. Infortunadamente, por más esfuerzos que se realizan, lo que se descubre son yacimientos muy pequeños que no nos van a lograr sacar adelante.
las expectativas del país están puestas en el desarrollo de estos yacimientos no convencionales con técnica de fracking, en especial en el Valle Medio de Magdalena, pero pues como usted lo señala, en la medida en que pasen los días y pasen los años sin que aquí logremos iniciar el proceso exploratorio, pues allá vamos a estar es una carrera contra el tiempo. Incluso fíjese que en el marco fiscal de mediano plazo, el ministro de Hacienda está contando con recursos del fracking, está contando con estos recursos porque no tenemos de dónde más obtener unas rentas que el país necesita. Permítame, Fernando, le recuerdo a los oyentes lo siguiente: el día en que nosotros perdamos la autosuficiencia petrolera, ¿eso qué va a significar? Eso va a significar que para poder importar crudo para cargar las refinerías, eso nos cuesta al año unos 30 billones de pesos. Y además, pues nos dejaría de entrar de las exportaciones de petróleo alrededor de 20 billones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar 50 billones de pesos? 50 billones de pesos no solo para poder tener divisas para comprar las importaciones, sino 50 millones de pesos. Cuando incluso en las últimas 3 reformas tributarias, y la del 2014, de 6 y la última, pues si usted la suma, pues no suma más de 24 billones de pesos. Entonces, ¿quiénes terminarán pagando los platos rotos? Pues los colombianos o con más impuestos o con menos inversión y con más pobreza. Entonces, ese es el tema de fondo, Fernando. Si estuviésemos hablando de una técnica que fuese en realidad un desastre, vaya y venga, pero no lo es una técnica aprobada, donde en este momento se está desarrollando cada vez más en muchísimos países, y es una técnica que no es tan distinta a las actividades que desarrolla hoy día la industria petrolera. Entonces, el tema es muy de fondo, y repito, quienes terminaremos pagando los platos rotos son todos los colombianos, con más impuestos o con menos inversión y con más pobreza. Más impuestos son la módica suma de más de 4 reformas tributarias, ¿no? Entonces, dígame, Así es. ¿dónde resiste este país? No resiste una reforma tributaria más. El gobierno ya dijo que no haría más reformas tributarias porque los colombianos ya no pueden con la carga fiscal que tienen sobre los hombros. Y lo que le están diciendo es 4 reformas tributarias adicionales para reemplazar el fracking. No, pero por favor, lo que falta aquí es sensatez, sentido práctico y manos a la obra. Y a hacer el fracking con toda responsabilidad ambiental, con los mejores recursos tecnológicos, que eso lo paga suficientemente la industria. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, porque mañana será demasiado tarde. Doctor Francisco José Lloreda, gracias por decirle al país esta verdad y gracias por plantear el tema como se debe plantear. Esto no es un problema de ambientalistas comunistoides, es un problema del futuro del país, de su viabilidad. Muchas gracias, doctor Francisco José Lloreda. Muchas gracias, Fernando, para ti, y estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo y es necesario hacerlo ya, hacerlo bien, como la industria lo tiene previsto hacerlo, con responsabilidad, con todo el cuidado, como deben adelantarse todas las actividades económicas y extractivas, pero hacerlo ya, Fernando. Si no, vamos a terminar arrepentidos y la factura va a ser muy costosa para todos los colombianos.